para opinar. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Es lunes, noche para opinar y me da un gusto saludar a mis compañeros. Empiezo por Elisa Alanís, colaboradora de Mega Noticias TVC y columnista en El Universal. Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias TVC. Andrés Villarreal, colaborador de Mega Noticias en Sinaloa. Y Eduardo Torreblanca Jax, colaborador de Mega Noticias y columnista en el periódico El Financiero. Buenas noches a todos. Y bueno, vámonos de lleno. Bueno, evidentemente el tema hoy es la decisión en torno al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México o Internacional de México. El periodista Leo Zuckerman publica hoy en Excelsior su columna "Dijeron ser diferentes y han resultado ser iguales o peores", así la titula. Nos recuerda los casos del fideicomiso de Morena para ayudar a damnificados, la alianza que estableció con el Partido Verde, el rechazo al fiscal autónomo, la ley de adquisiciones en Tabasco y la consulta de este aeropuerto. Y Zuckerman deja abierta la pregunta y yo evidentemente se las hago a ustedes después de escuchar lo que dice Zuckerman. ¿Qué hubiera dicho Morena si esos casos los hubiera protagonizado el PRI gobierno? Pero ellos dicen ser diferentes. Piensan que tienen la autoridad moral para realizar las mismas prácticas fraudulentas, corruptas y oportunistas del pasado. Sus fanáticos así lo presumen y lo justifican en las redes. Están en su derecho. Seguramente habrá muchos mexicanos que se los crean, pero habrá otros que lo dudarán porque, a final de cuentas, en algo tiene razón López Obrador. La gente no es tonta. Así es, Paco, así es. Saludo con mucho gusto a todos mis compañeros, a Elisa, ¿qué tal, Lalo? ¿Cómo estás? Gracias. Andrés. Bueno, el tema este día ha sido un día muy intenso en información. Seguramente hemos estado muy atentos desde anoche cuando se da a conocer esta consulta, los resultados de esta consulta, yo diría patito, y que finalmente esta mañana el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en base a esa consulta, toma la decisión cancelar el nuevo aeropuerto de Texcoco y anunciar este sistema aeroportuario conformado por el Benito Juárez, por Santa Lucía y por Toluca, ¿sí? Ha habido reacciones, sin duda el tema más importante es la reacción que ha habido especialmente el mercado cambiario, un 3.62% es lo que hasta el momento, de acuerdo a los datos que se han registrado, ha perdido nuestro peso frente al dólar y dicen los analistas económicos que es por esta razón. Pero a mí me parece, y desde luego hablando de la columna de Zuckerman, el tema que hoy nos está dando a conocer López Obrador, ya lo habíamos dicho, Paco, el tema de la consulta era un mero pretexto. Realmente el asunto hoy lo confirma López Obrador. Es este asunto de esta diferencia, de esta confrontación que hoy se es clara frente al sector privado. Dice López Obrador, las cosas regresan al poder político y no seguirá los mexicanos, bueno, sometidos al poder económico, y esto yo creo que me parece es el punto fundamental de lo que hoy estamos conociendo y todas las reacciones que se han generado a este respecto. Un primer comentario. Déjame preguntarles, a ver, Andrés, dime una cosa, realmente, como dice Andrés Manuel López Obrador, se hizo lo que mandató los ciudadanos, o fue un golpe en el escritorio para decir aquí el que manda, aunque todavía no debería de ser así, el que manda soy yo? Pues lo comentamos en varias ocasiones, Paco, esta situación de la encuesta, de la consulta, que le veíamos una lista larga de inconvenientes. Pero a mí lo preocupante, como bien lo comenta también Leo Zuckerman, me parece que hemos perdido la parte inicial de todo esto. Es decir, en campaña manejó en varias ocasiones López Obrador que el tema del aeropuerto era una de sus importantes banderas, lo mismo que la reforma educativa. A mí me hubiera sorprendido que López Obrador hubiese salido más que con esta
en consulta con una explicación de que el aeropuerto y todo el proyecto carecía de una viabilidad no financiera, sino de una viabilidad técnica, es decir, que no era la mejor opción por la que optó el anterior gobierno. Y segundo, que los contratos habían sido entregados de alguna manera o que se había presentado algún caso de corrupción en ellos. Si no da ninguna de esas razones, entonces nos quedamos igual que antes de la consulta, es decir, no nos convence la explicación que nos da ni la propuesta que nos hace del nuevo sistema aeroportuario. Y bueno, lo cierto es que ya los efectos se dejaron sentir desde anoche y a mí me cuestiono, ¿esto será de manera momentánea? ¿Volverán la bolsa, la paridad peso-dólar, volverán a su nivel, Eduardo? Yo creo que tenderán a regresar a un nivel, pero ahora con la cautela que exige el saber que existe un gobierno, próximo gobierno, que toma decisiones que no necesariamente se ajustan a lo que los mercados internacionales esperan de un gobierno confiable. Es decir, hemos perdido un paso relevante en la confiabilidad internacional, cosa que es una materia prima básica para cualquier empresa calificadora y para cualquier inversionista. Y yo creo que esos son las consecuencias, las facturas que habremos de ir pagando conforme se avance en el tiempo, porque de aquí en adelante cualquier licitación, cualquier contrato con el próximo gobierno federal tendrá que pensarse muy bien y tendrá que exigirse una sobretasa de ganancia, una sobretasa de interés que compense la probabilidad de que haya cambios en las decisiones. Ahora, ¿será esto un momento así definitivo de decir se tienen que tomar estas medidas de aquí en adelante con las licitaciones, o es realmente, y me inclino un poco también a creer esto otro, una decisión política en donde desde antes tenía ya resuelto lo que se realizaría y bueno, se complicaron con esta consulta patito, como bien comentaba Raúl, en donde deja muchas inquietudes? A mí sí me preocupa mucho esta parte de la consulta, ahorita lo comentamos, pero en el tema de las licitaciones era como poner yo siempre dije, ¿con quién se va a confrontar? ¿Con la ciudadanía de Texcoco, por ejemplo, o con los grandes empresarios? Esa era la duda, y yo creo que fue el mensaje de decir, esto ya cambió, ya no va a haber la corrupción que había en el gobierno de Enrique Peña, y la gran obra, la única que le quedaba a Enrique Peña Nieto, va para atrás. ¿Pero realmente se acaba con la corrupción? A ver, ahí la pregunta, Raúl. Nos ha tocado el tema de la corrupción, que fue la razón que desde el principio en campaña López Obrador había señalado que era un proyecto que representaba básicamente la corrupción de un sexenio, y que bien, no quiero deslindar al sexenio de Peña Nieto como uno de los más corruptos de los últimos años, sí, pero el tema del aeropuerto ni siquiera entró por ese lugar, o sea, ni siquiera entró por el tema de la revisión de los contratos, a ver cuánta podredumbre encontraba en la asignación, en los sobreprecios. No es nada de eso. O sea, el tema es, insisto, es un manotazo, como quizás tú lo has mencionado bien, y si abrimos la página de López Obrador, la página oficial, está encabezando, dice, las cosas regresan al poder político. Paco, el mensaje es clarísimo, es un manotazo al sector privado. Sí. Luego, y es preocupante, porque el sector privado, escuchábamos esta mañana, este mediodía, las declaraciones del presidente de Coparmex, donde dice, nos mintió López Obrador. Como dice Eduardo, ¿cuál es el nivel de confianza que puede tener un inversionista, ¿sí?, cuando un proyecto se cancela por una consulta que no llevó ninguna metodología, que no tuvo ningún rigor y que, como todo mundo lo vimos, sí, y sin embargo él insiste en basar su acción en base a esta consulta que no tiene ni validez, no tiene vinculación, no tiene rigor? Y me preocupa, como dice Lisa, que se siga pensando que así como se consultó el tema del aeropuerto, se van a seguir consultando muchos de los otros nuevos proyectos importantes que tiene el país. Me parece preocupante la forma en cómo se pueda
llevar a cabo con consultas y el tema de la confrontación con el sector privado, que hasta hoy, bueno, pues siempre había llevado una luna de miel con el gobierno en turno, ¿no? Vamos a hacer una pausa, pero al regresar, ahí me gustaría preguntarles, ya lo han mencionado en varias oportunidades, esto fue una decisión política, sin duda, para dar el manotazo, pero ¿habrá o no habrá ahorro? ¿Es mejor Santa Lucía que Texcoco? Regresamos, estamos para opinar. Ya estamos de regreso aquí para opinar y antes de ir a un corte, y les recuerdo la pregunta a mis compañeros panelistas. Esto, evidentemente, lo han dicho ustedes, es una decisión política. Dentro de ello, dos preguntas. Uno, ¿realmente hay ahorro? Se habla de cantidades, pero también se deja de hablar de otros compromisos que hay. ¿Qué fue mejor, Texcoco o Santa Lucía? Eran dos opciones malas, creo yo. Entonces teníamos además esta consulta y este falso dilema en donde realmente poder decidir conforme a lo que habían presentado expertos era muy complicado, porque incluso en el tema de Santa Lucía, lo comentábamos hace unos momentos al aire, las por lo menos principales análisis que hacen expertos en la materia se contradicen, entonces, ¿a quién creerle? Es muy complicado dar una opinión a ese respecto en ese sentido. Entonces, veremos cómo se van dando. Había otros análisis, sobre todo de los contras que había en Texcoco, por ejemplo. Creo que ahí hay literatura suficiente también en ese sentido, pero ¿va a ser menor el costo? No lo sabemos, no sabemos qué va a suceder, porque ahorita obviamente es un mensaje de un presidente electo que no es autoridad, por eso quienes están diciendo que se van a amparar algo no proceden a amparar, los amparos proceden ante las autoridades, pero ¿qué va a pasar cuando sea presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? Y entonces sí, ya como presidente tome él la decisión, que es él quien la va a tomar, no una consulta, ¿verdad? No un pueblo, no ni 530 y tantos municipios. ¿Qué va a pasar con los grandes empresarios que tienen intereses económicos ahí metidos? Yo creo que no se ha medido todavía y cuantificado cuál será el costo, porque ese costo político empresarial puede llevar montos económicos y financieros muy importantes. Vamos a conocer el costo de esta decisión poco a poco, sobre todo mientras estamos viendo los tres estudios que se trabajaron para la decisión. A ver, ¿de dónde pueden decir que hay ahorros si ni siquiera hay un estudio técnico confiable en el caso de Santa Lucía? Se habla de 100,000 millones de pesos ahorrados. Que se ahorrarían. Sí, de ahorro. Y tomas en cuenta lo que tienes que pagar por los bonos que ya emitiste y que tienen más de 750 inversionistas internacionales que tomaron esos papeles creyendo en el gobierno mexicano. Esto es la fibra E. No, esto es los bonos que salieron a los mercados internacionales para captar el recurso que necesitas para concluirla. Dicen, para concluir la obra eran necesarios poco más de 80,000 millones. No lo crean 80,000 millones de pesos, créanle 120,000 millones de pesos. Bueno, lo que te cuesta el cancelar esta obra implica ver cuál es el costo de sanción por incumplimiento de contrato. Claro. Tú compras una casa y te cubres ante una posible contingencia que te afecte la decisión y tu involucramiento en los procesos de construcción. Esos contratos, Max, evidentemente tienen una cláusula de penalización en caso de que alguno incumpla lo comprometido en esos contratos. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de los bonos? ¿Cuál es el costo que tendrán las CIEFORES que tomaron esos papeles, que se comprometieron con esos papeles? El costo es mayor a los 100,000 millones de pesos que piensan ahorrarse y todavía no tenemos el dictamen técnico de lo que costaría Tizayuca, ojalá hubiera sido Tizayuca, ¿no? O Cuernavaca, o ¿no? Chiconcuac, Querétaro, el que sea, pues, o sea, no existe una definición técnica, no puedes saber a ciencia cierta cuánto te va a costar
ese aeropuerto, ese semiaeropuerto, ¿no? Porque llegas a Santa Lucía y ahora vienes aquí, o llegas a Toluca y vienes a la Ciudad de México, o si vienes a la Ciudad de México te vas a Santa Lucía, o te vas, bueno, es un relajo aquí. Lo bueno que tenía es que era un hub que iba a ser uno de los 5 aeropuertos más importantes en el mundo. Con una vida entre 50 y 70 años, cuando esta combinación exótica y creativa de la próxima administración te da una garantía de 20 años de utilidad. O sea, ¿dónde está el beneficio? Ahora, has tomado apenas algunos de los datos que hay que pagar, que hay que cubrir y que hay que cumplir. Yo te pregunto aquí porque Andrés Manuel hoy en su conferencia dijo, a ver, no se preocupen empresarios e inversionistas, no va a pasar nada, Sí, se no. les va a cubrir, se van a cumplir. ¿De dónde? O sea, hay un fideicomiso, pero ese dinero pues es también, a la hora de pagarse y de no trabajarse, es una pérdida, Raúl. Sí, mira, bueno, a ver, lo que yo entendí en este evento, dijo varias cosas, pero vamos, como dice Eduardo, no se presentaron documentos, todo es lo dicho, lo que A se la dice. palabra. Él dice que se va, que de alguna forma esto va a tener un costo de 40,000 millones de pesos, es decir, eso es lo que se va a perder. Señala que a los empresarios que están participando en la construcción de este nuevo aeropuerto en Texcoco, se les va a invitar a participar en Santa Lucía. ¿Y no se El requiere una proyecto que licitación están para los ello? documentos, Sí, le va a hacer como le hacía pues, debería, Chabelo. una licitación. Así ¿La le hacía tómbola? Chabelo, no, la catafixia, La de catafixia, La lo que tienes catafixia. en Texcoco, con lo que te va a dar en Santa Lucía. No. Bueno, Igual hasta sales ganando. pero a ver, Eduardo, vamos haciendo prácticos. Quizás vaya a haber, quizás haya empresarios que de alguna forma digan, bueno, no voy a perder quizás algo, pero sigo con obra pública y voy a ser también de los constructores que estarán participando en el próximo gobierno. Hay que entender también mucha de la mentalidad de los empresarios, de la oportunidad, y quizás no la dejen pasar. Él habla de 40 millones que se van a perder y habla de un costo de 100,000 millones, ya lo decías tú, 66,000 millones de la construcción de las 2 nuevas pistas. Esto está en el documento que ofreció López Obrador antes de la consulta en agosto, donde señala que construir un edificio hangar, construir 2 pistas en Santa Lucía, construir un hotel y todo lo que se requiere, más un camino, que esto lo dijo, un carril confinado. Sí. Esto sería un tipo macrobús que iría en la parte alta de acuerdo al proyecto que presentaron en agosto los promotores de este proyecto. Un macrobús con carril confinado sobre la parte alta que iría del aeropuerto Benito Juárez hasta Santa Lucía, que son 44 kilómetros aproximadamente, y eso tendría un costo de 43,000 si fuera tren y 16,500 dicen si fuera camión. Esto es lo que señala, que por eso sería un ahorro de 100,000 millones, porque el aeropuerto de Texcoco costaría casi 300,000 millones de pesos. En fin, de ahí sacan las cuentas, es un poco, digamos, todo sacado de la manga en base a esos proyectos que no son ejecutivos, sino simplemente son proyectos que se mostraron en su momento, y de ahí pensando y tratando de entender lo que dijo López Obrador hoy en la conferencia de prensa. Pero, como dices, ya veremos. Me parece que el tema de las inversiones de las Afores, lo que tú hacías mención, los inversionistas que entraron a este proyecto, cómo van a recuperar su dinero, si hoy, por ejemplo, ya tenemos una disminución de las calificadoras correspondientes precisamente a los bonos del próximo aeropuerto de Texcoco. Sí, y yo reitero aquí la pregunta. Está bien que los invite, pero ¿no requeriría una licitación? ¿Es un nuevo proyecto, Andrés? Pues yo creo que también sería, evidentemente tiene que cumplir con todos los requerimientos que actualmente contempla cualquier tipo de licitación. Pero aquí, de lo que menciona Raúl, me gustaría agregar esta parte de qué va a suceder, por ejemplo, mañana, o qué va a suceder todo el mes de noviembre, cuando se supone que la obra debiese de continuar. Porque lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador no dejan de ser declaraciones del presidente electo, hasta ahí.
¿Qué decisión va a tomar el actual gobierno de Peña con esa obra? No, decir, ya la decisión, perdón Andrés, ya la decisión ya la tomó. Le van a seguir. Le van a seguir hasta el 30 de noviembre, no hay vuelta de hoja. Si hubiera 31 días, le seguían el 31. Ahí está el primer punto de la decisión de los empresarios. Sí. Es decir, ellos van a seguir. Y retomo lo que dijo Castañón, de que se siente que les mintió Andrés Manuel López Obrador. Pues lo que siente Andrés Manuel a estas alturas quizás va en el sentido de que él cumplió algo que estuvo diciendo durante toda la campaña, de que cada vez que hacía con su dedito hacia la derecha, que va para atrás las cosas, pues ya cumplió la primera, que va para atrás el aeropuerto de Ciudad de México. Porque además no hay vuelta de hoja. Nos gusta la propuesta que está haciendo, pero... Claro, además no hay vuelta de hoja para la administración de Peña Nieto. El detenerla sería un incumplimiento por parte del gobierno de Peña Nieto. Claro. Y de que los empresarios y constructores detuvieran la obra porque pues también será un incumplimiento por parte de ellos. Acreedores a una sanción, por supuesto. Yo creo que aquí vamos a ver también un tema de negociación política, más allá de todos los datos, las cifras. Aquí arranca un nuevo proceso en donde además Andrés Manuel dice: vamos a empezar y voy a encarecer para ustedes el diálogo y la conversación que vamos a tener de aquí en adelante. Por lo pronto, con los 5 empresarios o grandes empresarios que obtuvieron el 70% de las licitaciones ahí en el nuevo aeropuerto, sin, por cierto, así directas, me parece, ¿verdad? Entonces tendrá que empezar a negociar con Slim, con Olegario Vázquez Raña, con Gerard, ¿no? El cuñado de Salinas de Gortari, en fin, con estos 5 empresarios que con ellos dialogará y sabremos exactamente qué es lo que va a pasar. Ellos van a demandar, no van a demandar, va a haber conflicto en el tema del contrato, o se van a sumar, como bien decían, y decir: yo no quiero problemas en este gobierno y vamos a sumarnos y a seguir teniendo obra y concesiones con ellos, así sea en Santa Lucía o en Tumbuctú. Lo que sí es cierto es que la luna de miel no solamente ha terminado, sino incluso la señora ya se siente engañada. Lo podremos y lo vamos a recordar como el error de octubre, ¿así lo consideran? Pero mira, hace 89 años tronó la bolsa de Nueva York en un jueves negro. Hoy es lunes. Mal comienza la semana para quien ahorcan el lunes, por cierto. Pero no ha tronado todavía, ¿no? A mí lo que me preocupa son estas señales de la forma en que se llevó a cabo la consulta, y que además él insiste que es un tema democrático y que es un tema que además en donde va a reformar la Constitución para flexibilizar. Es decir, eso sí me preocuparía, porque decir que va a modificar del artículo 35, en donde está ahí muy bien establecido en qué condiciones se hace consultas para que sean representativas, que sean vinculantes, etcétera. Se hubiera esperado para hacerlo. Y otro de los temas que decían, el tema de los congresos. ¿Qué tanto los congresos van a ser contrapeso? Y no va a suceder lo que ya pasó, y retoma Leo Zuckerman, por cierto, en otros congresos locales, en donde empiezan a aprobar y a cambiar las reglas del juego, a modificar leyes para que se den licitaciones sin mayor contrapeso, sin mayor rendición de cuentas ni transparencia. Creo que ahí es donde debemos de poner los focos rojos. ¿Qué se va a hacer también dentro de los congresos, y cómo va a ser el poder de Andrés Manuel frente a los distintos legisladores, y por supuesto ya en la Suprema Corte y demás, ya digamos, ya también está enfrentándose con ellos? Se nos va el tiempo. Yo quisiera nada más preguntarles algo. No hemos tocado el tema ecológico, y hoy Andrés Manuel López Obrador dijo: salvamos al lago Nabor Carrillo. ¿Realmente lo salvaron? Ya no hay... Sí, no había agua ahí. Y además las obras que se han hecho a lo largo de los últimos 2 años en este terreno, pues ahí están, ya no hay vuelta de hoja, no los van a cambiar, lo va a convertir en un centro recreativo. Sí, subterráneo. Tal vez el más caro del mundo, ¿no? Raúl. A ver, sí vale la pena recordar, Paco, aquí en este programa habíamos mencionado, cuando se toca el tema ambiental, inmediatamente los activistas de protección al medio ambiente se movilizaron inmediatamente. Bien dice Eduardo, este es un lago que fue desecado durante más de 200 años y que ha habido un programa importante para tratar de recuperar a través de esta laguna Nabor Carrillo, que se le conoce, de eso que la dejó podemos tarea observar Andrés cuando Manuel. los aviones despegan del
así es, que es exactamente de lo que estás hablando. Exactamente. De esa Nabor Carrillo, que es una pequeña parte que se ha logrado recuperar y que además tiene un sistema de reciclado de agua, porque esta es un área que ya hay que estar escarbando para sacar agua en este lugar. Ya ha logrado traer un grupo de aves básicamente migratorias que llegan a este lugar cada año, que las podemos observar cuando despegamos del avión todos los días. Sin embargo, ya no va a ser aquella laguna. Este es un tema que durante años se desecó intencionalmente. Así es. Y ahora se proponía que fuera como un vaso regulador para evitar las próximas inundaciones que pudieran llegar a la ciudad. En fin, me parece que los activistas de ecología ambientales tienen un punto bueno con esto, lo ven como un logro de ellos. Sí. Y hay que recordar que es una parte muy sensible hoy para los mexicanos el tema del medio ambiente, ¿no? Habrá que ver cómo lo van a forestar, que es una extensión enorme y absolutamente árida. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa. No le cambie, estamos para opinar aquí en Mega Noticias TVC. Ya estamos de regreso aquí para opinar. Vamos a cambiar de tema porque hay temas relevantes para el país. Y esto es porque se complica el problema por el ingreso de migrantes centroamericanos por la frontera sur de México, que bueno, eventualmente fue abierta y ahora pues la andanada de migrantes que quieren pasar se ha incrementado enormemente y ya no nada más, así lo veo yo, y espero que ustedes me den su punto de vista, ya no nada más pensando en atravesar el país para llegar al sueño americano. Ya hay muchos que vienen al sueño mexicano luego de ofertas de trabajo, de casa, que ha dicho por un lado el presidente electo y recientemente también el presidente Peña Nieto. ¿Cómo lo ven, Andrés? Bueno, yo desde la primera vez que tocamos el tema de de esta ola de migrantes centroamericanos, he dicho en varias ocasiones que México debiera dar un ejemplo de hospitalidad a lo que está ocurriendo en Centroamérica. No estoy en contra de que se abra la posibilidad que centroamericanos pudieran quedarse eventualmente en México si así lo quieren. Este sueño mexicano del que dices podría hacerlo real, es decir, esta diferenciación que de repente hacemos no me parece la más adecuada. Ahora, durante muchísimos años la migración centroamericana y el paso de todos ellos ha sido de lo más normal, lo hemos normalizado desde hace muchísimos años. Tanto es así que se han hecho 1001 trabajos periodísticos del recorrido de la bestia y de todo el trayecto que hacen los centroamericanos. En la gran mayoría de los casos estaban buscando la frontera a los Estados Unidos, pero también lo cierto es que en la gran mayoría de los casos no lo lograban y muchos de ellos terminaban quedándose por larguísimas temporadas o terminan quedándose todavía por larguísimas temporadas en México, tanto de ida y a veces como de regreso, es decir, cuando los votan varias veces para poder entrar a los Estados Unidos, terminan regresándose, terminan haciendo el trayecto contrario exactamente igual, solicitando el apoyo de todos para poder regresar. La realidad también es que no sabemos hasta cuándo ni en qué número una cantidad muy grande de panameños, hondureños, etcétera, se han estado ya quedando en México, en pequeñas comunidades, en las grandes ciudades, ya casi de manera permanente. Es una situación que requiere atención de distintos lados. Esto que ha planteado Enrique Peña se queda muy corto de lo que pudiera hablarse. Yo pensé hace algunas semanas que Peña se le iba a hacer muy corto el tiempo que faltaba para concluir la presidencia. Ahora creo que ya se quiere ir, que ya es preferible que esto termine, porque entre el aeropuerto, los migrantes, Trump, etcétera, etcétera, y una espada de Damocles que tiene encima, que yo creo que él ya se quiere ir. Y el tema de los migrantes me parece fundamental para saber y mandar el mensaje de qué país queremos ser. Pero yo creo que antes de quererse ir, quería quedar muy bien con Donald Trump, porque su primer discurso fue en contra de los migrantes, diciendo que estaban entrando de manera irregular y violenta, ¿no? Cuando uno empieza a ver las imágenes, hubo un grupo en donde se dieron estos enfrentamientos, pero la gran mayoría de los migrantes venían en son de paz, huyendo. Entonces creo que aquí
se sumó al discurso de Donald Trump, que hoy, por cierto, Donald Trump vuelve a recrudecer. Ya había dicho que venían incluso gente de Medio Oriente y yo escribí por ahí, whatever that means, como dicen por allá, ¿verdad? Criminalizar toda esta migración o esta ola también de refugiados que están pidiendo a gritos salir de condiciones de violencia. Crisis humanitaria. Y es una crisis no exclusiva de la región, aunque se está agudizando, lo estamos viendo en otros países y estamos viendo que estos discursos, algunos les llaman neofascistas, se están también incrementando ante estas crisis y olas de refugiados y de gente que está pidiendo y que está huyendo de situaciones de violencia. Aquí nada más recalcar que sí hay que distinguir muy bien. México ha firmado tratados internacionales, ha firmado tratados regionales de asistencia y ayuda humanitaria y es por ello que organismos como Sin Fronteras y muchos otros se reunieron en la Ciudad de México para crear este muro humanitario, para asistir y para también condenar y decir es una pantomima lo que está diciendo y la propuesta posterior del presidente Enrique Peña Nieto. Me parece que es muy grave que se van a seguir agudizando además estos discursos de criminalización y de odio hacia el otro, hacia los extranjeros. Porque hay que cumplir de alguna manera y quedar bien con el vecino del norte. Yo creo que hemos perdido la oportunidad para retomar ese lustre que le dio siempre a nuestro país la política exterior mexicana, ¿no? No hemos sido de todo congruentes entre lo que peleamos por nuestros migrantes con respecto a los migrantes centro y sudamericanos. Es un problema global, de la economía global, y en ese sentido tendríamos que explicarlo, entenderlo y atenderlo. Porque si nos preocupan los centroamericanos, y con todo respeto lo digo, a una comunidad muy trabajadora, pues ¿por qué nos preocupa la oleada de chinos que han llegado a México o de coreanos, pero particularmente los primeros, que tienen restaurantes y que tienen atrás de ellos un aparato de financiamiento que les permite abrir negocios que no pueden desafortunadamente tener la clase media mexicana? Pues, o sea, me refiero, si vamos a hablar de migrantes indocumentados, pues también tenemos que ver hacia otras latitudes que indudablemente están impactando a la vida económica de nuestro país, pero tenemos que ser congruentes con nuestra historia, tenemos que ser tolerantes e incluso ser hospitalarios con estos tenemos que seguir siendo solidarios, humanitarios, Raúl. Sí, claro. Me parece que sí. Este tipo de hechos, lo decía Andrés al principio, los que vivimos al interior del país, como se dice desde el centro de México, sí, hemos visto estas caravanas, no en número, pero hemos visto este flujo permanente que hay de migrantes rumbo a los Estados Unidos. Y desde luego somos una sociedad que tenemos quizás una doble moral. Por un lado le exigimos y queremos que a los migrantes mexicanos en los Estados Unidos se les dé buen trato, no se les discrimine, pero lamentablemente socialmente dejamos mucho que desear en el trato que se le da, y hablo socialmente, a los migrantes. Afortunadamente hay grupos en concreto que están apoyando a todas estas personas, pero abundando lo que dice Eduardo, me parece que esta caravana en este momento tiene este mensaje que no es necesariamente el de siempre, sino tiene ahorita este elemento que es la próxima elección intermedia en los Estados Unidos, que le da ese toque. Ya vimos a Trump, ya anunció 5,000 elementos del ejército de los Estados Unidos a la frontera sur, a la frontera con México, para evitar que estos centroamericanos pasen del otro lado. Esto es exactamente lo que le está dando esta herramienta, le está dando esta justificación al presidente estadounidense. Ahí no va a haber portazo, sin duda. Y ese es tal vez el punto interesante, y por eso insisto mucho en si México debe de seguir siendo solidario, porque si no, pues México se queda justo a la mitad, ¿sí? Ni pasan a los Estados Unidos y sí se quedan en México, con lo cual hay que dar trabajo, hay que dar casa a los migrantes, y entonces los mexicanos que aquí viven en extrema pobreza dicen, espérame tantito, ¿y yo cuándo, no? Pero yo creo que los que han dicho eso no son aquí los que viven en extrema pienso, Paco, que pobreza. nos estamos ahogando en un... Sí, a veces pienso que nos estamos ahogando en un vaso con agua, porque cuando vemos los números de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Venezuela y los países alrededor,
Hay estimaciones que hablan de entre 3 y 4 millones de venezolanos que ya dejaron su país y que se han ido a Colombia, a Ecuador, a Perú, y cuando hablamos de estos 7,000 que digamos México, que se estén quedando cortos las autoridades y que sean 15,000, a México sí, claro, también. Entonces siento que nos estamos ahogando en un vaso de agua o en un vaso con agua, como sea, justamente porque es un número pequeño y de repente el tema nos brinca demasiado, no hayamos que hacer, las propuestas que hacemos se quedan cortas, es decir, falta también ahí una visión de larga mira para poder realmente plantear el tema que es global, como ya lo hemos dicho varias veces. Perfecto, déjenme rápidamente cambiar de tema. Ayer lo tuiteaba y lo repito tal cual. Interesante, por lo menos, la situación en algunos gobiernos del continente, con Andrés Manuel en México, con Trump en los Estados Unidos, y ayer con el triunfo de Jair Bolsonaro, militar, el primero en llegar a la presidencia en Brasil, y con una imagen polémica en muchos sentidos. ¿Cómo ver el futuro de América, al menos con estos tres hombres? A mí me parece que estamos en una situación muy delicada en la región. Estamos viendo el surgimiento de gobiernos autócratas, de dictaduras, de discursos neofascistas. Por ejemplo, con lo de Bolsonaro decían, no le digan de ultraderecha, he escuchado mucho también esto, digan con todas sus letras, es un fascista. En el tema de Donald Trump, pues un hombre racista, xenófobo, todo lo que ya conocemos. Entonces, creo que aquí la postura, y por cierto, de autócratas y de dictaduras, me refería también a lo que está sucediendo en Nicaragua y lo que sucede en Venezuela, es decir, de derecha y de izquierda. Aquí no hay ideología que valga. Creo que estas situaciones son muy delicadas, y México nuevamente tiene que replantearse y replantear el liderazgo que ha vivido en otros momentos en temas de... ¿Hay cómo? Yo creo que hay cómo, y por supuesto tiene que plantearse como un defensor de derechos humanos y de la democracia. Es por ello que a mí me parecía tan preocupante el tema de la consulta, porque digo, no, Andrés Manuel, México tiene que ser un ejemplo de democracia, como lo fue en las elecciones en donde él ganó, y tiene que ser un ejemplo en la defensa de derechos humanos, que eso creo que lo puede lograr y lo tienen mucho más en mente. Yo creo que habría posibilidades de que México retome ese gran prestigio en su política exterior si tuviéramos un estadista que comprendiera el papel que juega esa política en la construcción de un México progresista, un México congruente. Pues hay que esperarnos 6 años, ¿no? Pero por lo pronto, de lo que hay atrás y de lo que se ve hacia adelante, yo no sería muy optimista, porque a mí me parece que lo que estamos viviendo en México da como para pensar que el asunto, con una buena encuesta, ¿no?, una buena consulta popular, pues extendemos el periodo sexenal. En los tres países, lo que gana en las elecciones es el hartazgo de la sociedad, en los tres, Raúl. Pero priva también, no solamente en México, en otras naciones. Claro, pero lo tocan bien, y me parece muy interesante todos estos comentarios. Ayer leía un artículo en el periódico El País, donde decía que todos los críticos, por lo menos del exterior y algunos del interior de Brasil, criticaban la llegada de este personaje calificado como fascista, como ya hemos escuchado. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué un pueblo puede votar por un tipo que tiene esta característica, que es xenófobo, que ha calificado y que ha denostado a mujeres públicamente? A los homosexuales. Trump llegó a la presidencia con este tipo digamos, de calificativos que había. O sea, ¿por qué nos preocupa mucho la opinocracia siempre sobre estos temas, pero las sociedades, ¿por qué votan mayoritariamente, como ocurrió este domingo en Brasil y en Estados Unidos, y como ha sucedido en muchos lugares? Porque es un hartazgo, y por ejemplo, en el caso particular de Brasil, hay que decirlo, el gobierno que se dijo de izquierda, el de Lula, también estuvo envuelto en
en temas de corrupción con el caso Odebrecht, muy importante, en donde también está también el tema de en México, pero aquí se ha ocultado porque no hay fiscalía, ¿verdad? Pero allá sí explotó y allá sí agarraron al expresidente. Entonces, y aquí es un mensaje muy claro, ¿eh? Si Andrés Manuel le falla a los millones de mexicanos que votaron por un cambio, lo que sigue puede ser un fascista tipo Bolsonaro, Bolsonaro. Aguas, cuidado, y yo creo que aquí hay que poner las barbas a remojar. Como Andrés, por último, escucho tu comentario. Pues bueno, aquí, como bien decía Eduardo, excepto la otra parte donde dice que si va a haber una consulta y se va a alargar 6 años, ya me parece un exceso. Pero la parte anterior, estoy de acuerdo en el sentido de que Andrés Manuel no se caracteriza por el tema internacional. Casi siempre su respuesta era la autodeterminación de los pueblos y la autodeterminación de los pueblos. Eso podría marcar, por supuesto, una pauta. La otro personaje podría ser, como menciona Elisa, Marcelo Ebrard. Ya veremos qué tanto caso le hace al gabinete Andrés Manuel López Obrador. Ya será el siguiente paso. Me parece natural lo que ocurrió en Brasil con todo lo excesivo que suena esta frase, porque hay en Sudamérica varios casos en los cuales han tendido de la derecha a izquierda, pero sin ninguna escala, a los dos extremos se han ido. Entonces no me sorprende que lo que haya sucedido, más aún cuando pararon en seco a Lula y ya era imposible que fuera el candidato, ya ahí se veía mucho esto. Pues hasta aquí esta noche para opinar. Les agradezco, por supuesto, a mis compañeros Elisa Alanís, Eduardo Torreblanca, Raúl Frías, Andrés Villarreal y, bueno, por supuesto, a usted que nos haya permitido estar esta noche para opinar con ustedes. Les recuerdo, mañana para opinar con Raúl Frías Lucio, muchos más temas, por supuesto, y lo invito a que se quede con los memorables. Hasta la próxima.